Muy buenos días, tardes o noches, sea cual sea la hora en la que estén viendo esta videoclase. Bienvenidos a la segunda parte de la unidad 4 de neuroanatomía. Nos vamos a centrar específicamente en el sistema nervioso periférico. Son pocos temas, sí, sin embargo son muy puntuales. En este caso en el programa no viene la primera parte que es generalidades, pero la vamos a ocupar para poder explicar de mejor manera los otros tres temas. Entonces, iniciando con el primer tema que es generalidades, vamos a ver precisamente, a qué le estamos llamando sistema nervioso periférico. ¿Cuál es el concepto? Primero que nada, son extensiones que salen del sistema nervioso central. Estos no tienen un revestimiento óseo. Su función es conectar al sistema nervioso central con los órganos. En este caso es básicamente trasladar, transmitir, transportar, por así decirlo, los impulsos que aparezcan en alguno de los sentidos de los órganos para que sean interpretados dentro del sistema nervioso central. También está formado por nervios, ganglios y receptores, y está constituido también por 12 nervios craneales o pares craneales y 31 pares de nervios espinales. Más adelante vamos a ver de qué se trata estas dos denominaciones. Si bien es posible que ya se haya visto en temas anteriores, pues nos sirve como repaso para poder establecer de manera más concreta este conocimiento. También se divide en sistema nervioso autónomo y sistema nervioso somático. Más adelante lo vamos a ver a detalle. Dentro de esta clasificación, como les mencionaba, existen 12 nervios craneales o también llamados 12 pares craneales. A grandes rasgos son nervios que llevan información de la cabeza y el cuello hacia el sistema nervioso central, aunque hay un par craneal que va un poco más allá. Como decía, son 12 y vamos a ir viendo uno por uno. En este caso el primero sería el nervio o par craneal, el olfatorio, es este, número 1. Se origina en las células bipolares, ese es su origen real. Aquí les pongo una acotación, R es de origen real, A es de origen aparente. El origen aparente básicamente es dónde está llegando la información a lo que es el cerebro bulbo raquídeo, dependiendo el par craneal que estemos hablando, y el origen real es de dónde está saliendo, por así decirlo. Como decía, se origina en las células bipolares que se encuentran en el epitelio olfatorio. Su trabajo es conducir a los impulsos olfatorios hacia el bulbo olfativo. Este nervio, este par craneal, es meramente sensorial, es decir, solamente va a trasladar información de este órgano hacia el cerebro. Posteriormente está el nervio óptico o par óptico. Se origina en las células ganglionares de la retina y su trabajo es conducir a los impulsos hacia el área occipital del cerebro pasando por el quiasma óptico. En este caso se toma como aparente, origen aparente, el quiasma óptico, aunque posteriormente hace un viaje hacia el área occipital del cerebro y ahí todavía continúa su trayecto. Después está el nervio oculomotor, es un nervio complejo, vaya, en su núcleo somatomotor, situado en los pedúnculos cerebrales a nivel de los tubérculos cuadrigéminos anteriores y por delante del acueducto de Silvio. Este es el origen real del núcleo somatomotor. El núcleo parasimpático, más adelante vamos a ahondar en qué es esto de lo parasimpático. En el parasimpático motor su núcleo está en el núcleo de Edinger-Westphal o núcleo pupilar, que está situado por detrás y por dentro. Este es un núcleo fotomotor y fotoacomodador. Ahorita vamos a ver igual qué es esto. Este nervio emerge del surco motor ocular común, situado en la cara anterointerna del pedúnculo cerebral que corresponde, vaya. Este es el origen aparente. ¿Qué es lo que hace? Inervar a los músculos extrínsecos del globo ocular, dando movimiento al ojo y el esfínter de la pupila, el cual modifica su tamaño de forma parasimpática. Como mencionaba, en este caso tiene dos núcleos. El somatomotor, es decir, que este es de control consciente, nos va a ayudar a darle movimiento al globo ocular. Y el núcleo parasimpático es un movimiento que no está controlado por nosotros mismos, o en su defecto no debería estar siendo controlado por nosotros mismos. Ayuda a modificar el tamaño del esfínter de la pupila para que entre más luz o que entre menos luz, pero esto es una reacción parasimpática.
Posteriormente está el nervio troclear, o también llamado patético, inerva el músculo oblicuo mayor del ojo responsable del movimiento de mirada hacia adentro y abajo, es decir, la mirada patética. En algunos ejemplos que logré encontrar, sin afán de ofender a nadie, se considera un buen ejemplo de mirada patética la de las figuras religiosas, más específicamente la Virgen María, que tiene una mirada que está hacia adentro y hacia abajo. Esto sería un ejemplo de cómo actúa este nervio para poder realizar este movimiento del ojo. Se origina en el pedúnculo cerebral por debajo del núcleo somatomotor del nervio motor ocular común, y su origen aparente es en la cara posterior de los pedúnculos cerebrales. Posterior a este está el nervio trigémino. Tiene fibras somáticas que transportan sensaciones táctiles de propiocepción, más adelante vamos a ver qué es la propiocepción, y el dolor de los 2/3 anteriores de la lengua. Solamente el dolor contribuye a la sensorialidad de los 2/3 anteriores de la lengua también, de las piezas dentarias, los dientes vaya, la conjuntiva del ojo, la dura madre, la mucosa bucal, la nariz y los senos paranasales, además de aproximadamente la mitad de la piel anterior de la cabeza. Posterior a este está el nervio abducens, que es un nervio motor puro, inerva el músculo recto lateral que permite la abducción, es decir, la mirada hacia afuera de los ojos. Posteriormente está el nervio facial, que es un par de, vamos a decirlo así, triple función. Es somático, es sensitivo y es sensorial. Controla los movimientos de la cara y cuello, eso es la parte somática. Aquí está la parte somática. Voy a activar aquí el bolígrafo para mejor comprensión. La parte somática es por los movimientos de la cara y el cuello. Recoge también los estímulos de los 2/3 anteriores de la lengua, que se le atribuye la parte sensitiva del dorso de la oreja también, y el control de las glándulas lagrimales, sudoríparas de la cara, salivales y se encarga de vasodilatar la arteria auditiva, los vasos del paladar y las fosas nasales. En este caso, sensitivo y sensorial sí tiene una diferencia. En una estamos hablando de los sentidos como tal. En este caso es recoger la parte sensitiva del dorso de la oreja, y sensorial, que es referente a los sentidos, sensoriales a los sentidos, que es recoger los estímulos de los 2/3 anteriores de la lengua, las papilas gustativas en este caso. Posteriormente tenemos al par vestíbulo coclear, responsable del equilibrio y de la audición. Dos de sus partes tienen origen en los ganglios periféricos, análogos de los nodos espinales, y penetran el puente encefálico por el extremo lateral del surco bulbopontino. El par craneal número 9 es el glosofaringio, sensitivo de la mucosa de la faringe, la amígdala palatina, el tercio posterior de la lengua, la trompa auditiva y el oído medio. Es sensitivo para la presión arterial y la química del seno carótido y el cuerpo carótido también. Es motor y propioceptivo para el músculo estilofaringio, que es vamos a decirlo así, es uno de los músculos encargados de la deglución. Parasimpático para la glándula parótida. Posteriormente tenemos este nervio que es el que les comentaba, el nervio vago. Debe su nombre precisamente a que sale del bulbo raquídeo para inervar a la faringe, el esófago, la laringe, la tráquea, los bronquios, el corazón, el estómago, el páncreas, el hígado y las vísceras. Este nervio llega incluso hasta el colon, es decir, sale del bulbo raquídeo y se va muy hasta abajo. De aquí se debe su nombre, porque sale del bulbo raquídeo y se va pues hasta casi lo más recóndito del cuerpo humano. Posteriormente está el nervio accesorio, el par craneal accesorio, parte del núcleo vulvar y el núcleo medular hacia el bulbo raquídeo. Este es su origen real, este es su origen aparente. Se encarga de inervar al músculo esternocleidomastoideo, el cual proporciona movimiento giratorio de la cabeza. Y por último tenemos el par craneal hipogloso, que se encarga de dar movimiento a la lengua, inervando a sus músculos principales partiendo del bulbo raquídeo.
Y bueno, en un momento les explico más a detalle. Voy a volver tantito a esta diapositiva, ¿no? Entonces son pares craneales que nos ayudan básicamente a lo que es movimiento, información de todo lo que es cabeza y cuello, excepción de como había mencionado, el nervio vago, que ese sí va como a funciones un poco más específicas hacia las vísceras. Y esta imagen la tengo precisamente aquí para ejemplificar algunas cosas que vamos a ver más adelante, que también es generalidades. Viendo la médula espinal con un corte horizontal, con una vista superior, esta sería pues la parte más distal, es la raíz dorsal, es decir, lo que está como más afuera. Esta es la raíz ventral, esto es lo que está más adentro, por así decirlo. De la médula sale una raíz dorsal, esta es sensitiva, es decir, esta va a recoger la información que venga de todas las partes del cuerpo hacia la médula espinal. La información está yendo hacia este lado. Y esta es la raíz ventral motora, es decir, esta es ejecutiva y esta información va hacia este lado. Posteriormente de que salen estas raíces, se juntan aquí en esta rama comunicante y ahorita vamos a ver específicamente qué es lo que pasa aquí. Pero aquí vamos a encontrar la diferencia entre aferencia y eferencia. Eferencia es de efectuar y aferencia va hacia lo sensitivo. Ok. Como les había mencionado, también está no solamente los pares craneales, sino están los nervios espinales, siendo parte del sistema nervioso periférico. Estamos hablando de 31 pares de nervios, cada uno con dos partes o raíces que se unen entre sí, una raíz sensitiva y otra motora. Es decir, volvemos a esta imagen. Esta es solamente una parte, digamos que es en este caso la parte derecha del sujeto de experimentación, del paciente, como le quieran decir. Esta es la parte derecha de esta persona. Del lado izquierdo va a tener exactamente lo mismo. Entonces son dos pares que se bifurcan y hacen dos divisiones, ¿no? Para que se entienda mejor. Ahora, estos 31 pares se dividen en 8 pares cervicales, 12 pares dorsales o torácicos, 12 pares lumbares, 5 sacros y un par coxígeo. Ahora, como les mencionaba, estos pares, salen y se unen en esta rama comunicante, bueno, en este entramado básicamente eléctrico, por así decirlo, y van a generar plexos. El primero es el plexo cervical, que es la unión de las ramas anteriores de los 4 primeros nervios cervicales y algunas ramas del quinto. Posteriormente está el plexo braquial, más o menos como a esta altura. De hecho, estos puntitos están como a la altura de los plexos, aproximadamente. Se conforma de los nervios raquídeos de C5 y C8 y T1. De C5 a C8 y T1. Este es cervical 5, cervical 8 y torácica 1. Da origen a varios nervios que llevan órdenes a los músculos del hombro y los miembros superiores, entre ellos el nervio cubital, que es responsable también del movimiento de la mano, que hace posible la contracción de los músculos, mira, aquí está, que mueven a la mano. Posteriormente el plexo lumbar, más o menos como por esta altura. Son ramas anteriores de los nervios raquídeos de lumbar 1 a lumbar 4, da origen a los nervios que llevan órdenes motoras a los músculos de la región anterolateral del abdomen y los miembros inferiores. Como podrán ver, se me olvidó un poquito aquí ejemplificar, esta sería una vista lateral de la columna vertebral y esta sería una vista a la cara interna. Como si estuviéramos viendo y quitáramos todas las vísceras, estaríamos viendo la columna de esta forma. Posteriormente está el plexo sacro, que se conforma de las raíces anteriores de los nervios espinales de lumbar 4 a lumbar 5 y de S1 es sacro 1 a sacro 4, perdón, y da origen a nervios que llevan órdenes motoras a los miembros inferiores, es decir, las piernas. Del plexo sacro surge también el nervio ciático, que es de hecho el nervio más largo que existe en el cuerpo humano.
Ahora bien, estos nervios, esta es su conformación básicamente, esto es un nervio periférico, es básicamente, aquí tenemos este empaquetado, como esta malla, esta membrana de empaquetado, llamada epineuro, que a su vez va a albergar a otros paquetes, y la membrana de estos paquetes se llama perineuro, que a su vez va a albergar, vaya, a estas fibras nerviosas, y ese espacio que existe entre el perineuro y las fibras nerviosas es el endoneuro, y ya de aquí podemos ver a las fibras nerviosas. Pero esta es la composición básicamente de lo que es un nervio periférico. Y ahora sí, ya que acabamos con las generalidades, podemos entrar de lleno a estos temas. Ya son un poquito más específicos, pero ya teniendo en cuenta las generalidades nos es un poco más fácil comprenderlo. Sistema nervioso somático. ¿A qué le vamos a llamar sistema nervioso somático? Primeramente, hacia la parte aferente están receptores, nervios y neuronas sensitivas. Y en la parte eferente, nervios y neuronas motoras. Básicamente, el sistema nervioso somático es aquel que nos permite el movimiento, es decir, aquello que sí podemos mover de forma consciente, que es diferente, por ejemplo, a decir, deja de mover tu corazón, ¿no? No puedes controlar básicamente el que tu corazón palpite o no, porque eso corresponde a otro sistema nervioso. Entonces lo vamos a dejar como un poquito más reducido a lo que son las áreas motoras, es decir, todo aquel movimiento que tú puedes controlar, como tus manos, tus piernas, hasta cierto punto la lengua, la boca, etc. Eso es un sistema nervioso somático. Visto más a detalle, como decíamos, lo va a componer los 31 nervios que salen de la columna vertebral y los 7 de los 12 pares craneales. De estos 7 son los siguientes, y el por qué. Será el tercero, que es el nervio oculomotor, porque activa los músculos del ojo. Ese es un movimiento que sí podemos controlar. El 4, el nervio patético troclear, mueve el músculo oblicuo mayor del ojo. También es un movimiento que podemos controlar. El nervio trigémino, por el movimiento maxilar inferior y otros músculos que están presentes en el proceso de la masticación. El par craneal número 6, que es el nervio abducens, que se encarga de mover el músculo recto del ojo. El séptimo par craneal, que es el facial, pues, fijamente vaya, es para mover la cara. El noveno, que es el accesorio espinal, mueve a los músculos dorsales y el cuello. Y el hipogloso, que se encarga del movimiento de la lengua. Estos son movimientos controlados, por lo tanto nosotros podemos dominarlos. En teoría deberíamos dominarlos, si no ya estaríamos hablando de una patología, y son parte del sistema nervioso autónomo. Ahora quiero hablarles y ejemplificarles un poco acerca de este fenómeno, que es el arco reflejo. Es parte del sistema nervioso autónomo, pero controla sistema nervioso somático. ¿De qué forma? En este ejemplo tenemos una vela, está desprendiendo calor, vaya, está emitiendo calor. Tenemos aquí una personita que está experimentando con este objeto, y ¿qué es lo que sucede? Al momento de que los receptores de la mano detectan un calor excesivo y por lo tanto un dolor, mandan una señal hacia la médula espinal. Sin embargo, este estímulo no es procesado, es decir, no es procesado por el cerebro, que tendría que estar más acá. Bueno, mi idea es de cerebro, ¿no? Con su tronco y todo, ¿no? No es procesado por el cerebro, sino que él mismo, en una forma de adaptación y sobrevivencia, lo que hace es inmediatamente pasar un estímulo sensitivo a un estímulo eferente, para que la persona mueva, por así decirlo, de forma inconsciente los músculos y aleje, en este caso, o se aleje del estímulo que le está causando dolor.
Como decía, estos son llamados arcos reflejos o reflejos. No son interpretados por el cerebro, pero son efectuados por la médula y como le estaba yo mencionando, es parte del sistema nervioso autónomo porque se lleva a cabo sin interpretación, sin dar las órdenes incluso, pero es controlando el sistema nervioso somático. Se da una orden sin que sea interpretada por el cerebro. Ahora bien, vamos a entrar también de lleno al sistema nervioso autónomo. ¿Qué lo va a componer? Primero, está dividido en sistema simpático y parasimpático y se encarga de regular los procesos fisiológicos. Por tanto, no hay un control consciente del mismo. Esto lo diferencia del sistema nervioso somático. Como decía, no puedes en este momento decir, voy a hacer que mi corazón deje de latir. No. Precisamente este sistema nervioso autónomo se encarga de los músculos lisos, los órganos es músculo liso. El sistema nervioso somático se encarga del músculo estriado. Y el autónomo además se va a encargar del músculo liso y el músculo cardíaco. Pero bueno, esa es otra división también a grandes rasgos para diferenciar entre uno y otro. Ahora, ¿dónde va a tener injerencia el sistema simpático? En los pulmones y vías respiratorias. Estamos hablando de, por ejemplo, los espasmos que nos hacen estornudar, que nos hacen toser, el tamaño que van a tener los bronquios para ingresar o soltar aire, el músculo liso de los vasos sanguíneos y del corazón o músculo cardíaco también. Recordemos que está compuesto de diferentes fibras musculares, por así decirlo, fibras cardíacas. Es decir, el sistema simpático nos va a ayudar a que tenga un ritmo en específico el corazón. También las vísceras nos va a ayudar a que pueda inhibir su función, pero ahorita vamos a ver más de forma más específica. Pero el sistema simpático tiene injerencia en las vísceras, en el cuero cabelludo, en los músculos piloerectores también, y a nivel también de los ojos, en las pupilas, las glándulas sudoríparas, salivales y digestivas. Ahora, ¿dónde tiene injerencia el sistema parasimpático? Exactamente en los mismos lugares. Pero para que nos quede más claro, lo voy a ejemplificar con esta imagen que logré conseguir. No está completa, en la siguiente diapositiva está la parte de más abajo, ¿no? El sistema simpático de este lado, o sea, vamos a partir esto a la mitad. Todo lo que está del lado izquierdo es lo que hace el sistema simpático, todo lo que hace el sistema parasimpático está del lado derecho. Entonces, si nos vamos hacia las pupilas, el sistema simpático se encarga de dilatar las pupilas. ¿Qué es dilatar? Hacerlas más grandes. El sistema parasimpático se encarga de contraerlas. En este caso, inhibe la salivación, es decir, restringe la salivación. En el caso del parasimpático, pues estimula la producción de lágrimas y salivación. Este es relajamiento de las vías aéreas, aquí contrae las vías aéreas, aquí contrae los vasos sanguíneos y aquí pues hace más lento el latido cardíaco. ¿Cómo podemos ejemplificar de mejor manera cómo actúan los sistemas? Digamos que estamos en una situación de peligro, ¿no? Vamos caminando felizmente por la calle, esta es mi idea de, no sé, un estudiante promedio de psicología. Y pues como vivimos en México, hay una situación, digamos, un robo, ¿no? Esto es un arma, por así decirlo. Se escuchan disparos, ¿no? Es una bala saliendo así, ¡pium! ¿No? Entonces, esta persona está, no sé, digamos, hay una cuadra de distancia. Distancia, una cuadra. Cuando escucha los disparos, esta personita va a su sistema simpático a activar pues lo que son los actos reflejos y tiene dos opciones, la huida o la pelea. En este caso, lo que va a hacer el sistema simpático es inhibir la salivación, va a dilatar la pupila porque una capacidad adaptativa del ser humano es que ante situaciones de riesgo empieza a poner en práctica o empieza a funcionar un sistema de supervivencia
en el cual la pupila dilatada sirve para que entre más luz y se puedan captar más detalles de lo que está sucediendo, ya sea para que la persona pueda oír o pueda pelear. Inhibe la salivación, contrae los vasos sanguíneos para un mayor flujo de sangre. Y esta sangre va a ser extraída, o bueno, va a reducir el flujo sanguíneo en las vísceras para que la persona pueda ocuparla en otras áreas. Por ejemplo, las piernas para la huida o en los brazos para la pelea. Estimula la producción de sudor para refrescar al cuerpo y poder mantener el estatus de huida o de pelea. En este caso va a generar un estado de alerta, es decir, va a alertar o va a activar, y ya depende de lo que haga la persona si huye o pelea. También es probable que al momento de dilatar los vasos la persona pues pierda la rugosidad de la cara y empiece a verse más pálida. Posteriormente de este estado de activación, digamos que la persona ya está muy lejos, decidió huir porque sería un poco imprudente ponerte a pelear con una persona que está armada, y pues pasa de estar a una cuadra de la escuela donde fue la balacera, ya está en metro normal, ¿no? Ya está en el metro y empieza a activarse su sistema parasimpático porque el cerebro ya interpreta que está fuera de peligro, ya no existe este peligro, por lo tanto empieza nuevamente a contraer la pupila a su estado normal, o tendría que estar ya en su estado normal. Estimula ya la producción de lágrimas, de salivación. Es por esto que en el caso de riesgo algunas personas no presentan ninguna expresión, pero ya cuando están en calma pues ya pueden soltarse a llorar, ya pueden empezar a estabilizarse mentalmente, vaya, por así decirlo. Contrae las vías aéreas, hace más lento el latido cardíaco, obviamente en este caso para poder huir o pelear se acelera el ritmo cardíaco, que ya lo empieza a relajar básicamente al cuerpo, empieza nuevamente a mandar este flujo de sangre nuevamente a las vísceras para que ya se estimule la digestión y para que pueda ya empezar a operar de forma normal la persona. Ahora bien, en trastornos como por ejemplo el trastorno de ansiedad generalizada, el cuerpo se encuentra constantemente en un estado de activación, y es decir, el sistema autónomo simpático nunca deja de hacer su trabajo. Es por esto que personas con ansiedad o con grandes cantidades de estrés sufren de problemas hepáticos, sufren de problemas del estómago, de problemas del corazón, porque este estado de alerta no se termina. Entonces tienen que ir a atención médica, psiquiátrica o psicológica para empezar a activar, o bueno, de forma propia del sistema parasimpático, a través de biofeedback o a través de técnicas de relajación, como podría ser en el caso del marco teórico de lo cognitivo-conductual. Pero bueno, esto es lo que hace el sistema simpático y parasimpático. De igual forma, bueno, más abajo en el cuerpo, el sistema simpático es el que estimula la eyaculación y estimula el orgasmo, y en el caso del parasimpático estimula la erección. También tiene mucho que ver en cuestión de salud sexual. Una persona que está bajo altos niveles de estrés, pues a veces difícilmente puede lograr una erección. Pero es importante mencionar que por lo regular los dos sistemas no se activan al mismo tiempo. Es por esto que en el caso de cuando se da la eyaculación, en la mayoría de veces, aunque sí hay casos, se detiene la erección, porque son sistemas diferentes. Uno relaja y otro activa, por así decirlo, a grandes rasgos. Entonces, si gustan pueden ir pausando, tomar captura de pantalla a la imagen para que les sea como de mayor apoyo. Pasamos al último tema de esta presentación, que son los sentidos. A pesar de que es un tema que nos han hecho ver fácil, tiene sus especificaciones. En este caso los sentidos están determinados por los receptores. Cada sentido va a tener un receptor en específico y cumplen con 3 características específicas. La excitabilidad, es decir, que hay un rango de estímulo en el cual estos receptores se van a activar o no.
En el caso del oído lo vemos más ejemplificado, en un momento les explico por qué. Tienen especificidad, es decir, no vas a escuchar con los ojos, ni vas a escuchar con las manos. Por eso es que hay receptores en áreas específicas del cuerpo y además tienen un sentido de adaptación. Frente a un estímulo que se presenta de forma constante, el cuerpo tiende a adaptarse. Entonces, los sentidos principales que existen, estos son de cajón, vaya, lo sabemos: visión, tacto, gusto, olfato y audición. Vamos a empezar primero con el de la visión. Los receptores de la visión son fotorreceptores, es decir, son sensibles a la luz, que transducen. El término de transducción se refiere a convertir los potenciales en potenciales eléctricos. Estos potenciales de los que hablo pueden ser químicos, pueden ser mecánicos o pueden ser en este caso de luz. Convertir básicamente la luz y la frecuencia de onda en impulsos eléctricos que el cerebro puede interpretar para dar una imagen. ¿Cuáles son los receptores del ojo? En este caso, que es el encargado de la visión, son los bastones y los conos. Los conos se encargan de la frecuencia de onda, que es lo que nos va a dar la visión de color, de colores, vaya, y los bastones se encargan de la percepción de la luz. Básicamente con los bastones veríamos en blanco y negro, por así decirlo, y la frecuencia de onda es la que nos ayuda a determinar qué colores existen en una imagen. Posteriormente está el sentido del gusto. Se trata de quimiorreceptores que detectan la concentración de una sustancia, de ahí el quimio. Y bueno, en este caso no vamos a hablar sí de papilas gustativas, pero no todas las papilas gustativas son iguales. Esta es una imagen de cómo se verían las papilas gustativas. Como pueden ver, son diferentes. Esta es una, esta es otra, esta es otra y esta también es otra. Son diferentes, no todas son de lo mismo y sí se encargan de un sabor en específico, pero es un mito que tengan áreas específicas. Es decir, hay por ahí diagramas que dicen que de este lado se detecta más lo salado, que de este lado es más lo dulce, pero si bien hay, por ejemplo, áreas de la lengua donde este tipo, digamos, de receptores se encuentra con mayor concentración, en sí están todos dispersos a través de toda la lengua. Ahora bien, las células fungiformes, que son estas en forma de honguito, por eso el fungi, se encargan de los sabores dulces. Las calciformes o circunvaladas, que son más o menos como estas, se encargan de la diferencia entre amargo y ácido. Hay una, como por así decirlo, de una dualidad entre lo que es amargo y lo que es ácido. Las células foliadas se encargan de la relación entre lo salado y el sabor umami, que es un sabor todavía un poco desconocido, pero se le atribuye, por ejemplo, al sabor del tomate o de los pescados. Pero de esto se encargan las células foliadas. Aquí se me olvidó. Las células filiformes se encargan de detectar el cambio de temperatura, es decir, si algo está caliente o está frío, pero se encarga principalmente del calor. Entonces, si hay una menor percepción del calor, digamos, es algo que está frío. Si hay mayor percepción de calor, es algo que está caliente. Al igual que el gusto, en el olfato se encuentran quimiorreceptores que también detectan la concentración o la especificidad de una sustancia. Los receptores del olfato son los cilios olfatorios, que se encuentran precisamente aquí, y son los cilios de las células o neuronas olfatorias. Son neuronas específicas que se encargan de este sentido. Posteriormente está el sentido de la audición, que son receptores que detectan la longitud de onda. Como les mencionaba anteriormente, en las características de los sentidos existe la excitabilidad. Esta característica les mencionaba que se encuentra más clara en la audición, porque el oído, o bueno, los receptores del oído solamente pueden detectar esta longitud de onda de 20 a 20.000 hercios. Todo aquello que sea inferior a los 20 hercios no lo vamos a percibir. Todo aquello que sea mayor a los 20.000 hercios tampoco lo vamos a poder percibir.
o en su defecto va a causar una destrucción o va a causar una deformación de estos receptores. Entonces este es el rango de excitabilidad. Todo lo que se encuentre dentro de este rango es percibido por el oído humano. Que sea interpretado ya es otra cosa. Y las células o receptores encargados de la audición son las células capilares del órgano de corte. Aquí está su esquema. Posteriormente tenemos el tacto, uno de los sentidos más complejos, ya que el tacto pues tiene mecanorreceptores, termorreceptores y nociceptores que detectan un fenómeno en específico. ¿A qué me refiero? En lo que es la piel, en las diferentes capas existe, por ejemplo, el corpúsculo o los corpúsculos de Meissner que se encargan del tacto suave. Básicamente cuando te están acariciando, aquí vas a sentir a partir de tus corpúsculos de Meissner. Las terminaciones libres o discos de Merkel, que son básicamente estos, se encargan de la percepción de textura, de presión, la forma, el borde y la curvatura de los objetos. El corpúsculo de Krauss se encarga de detectar el frío, a diferencia del corpúsculo de Ruffini, que ayuda a percibir el calor y la tensión, es decir, el estiramiento de la piel. Se encuentran principalmente en la palma de la mano y su forma es esta, es alargada con esta como terminación medio rara aquí. El corpúsculo de Pacini se encarga de la presión profunda y la vibración rápida. Aquí se me fue una imagen, una disculpa, esta no es sal. Y la terminación de los folículos pilosos. Esta aún está todavía en estudio, pero hay terminaciones nerviosas libres que se encuentran alrededor de lo que es el folículo piloso. Esto es lo que nos ayudaría básicamente a tener piloerecciones, o cuando alguien, tú mismo estás moviendo tu cabello, esa percepción de movimiento de que el cabello se ha movido también se debe a estas terminaciones de los folículos pilosos. Estos se encargan del tacto a grandes rasgos, ¿no? También están los nociceptores, aquí está mal escrito también, nociceptores, ando un poco medio trabado, ustedes disculpen. Los nociceptores se encargan del dolor y son terminaciones nerviosas libres, es decir, es el nervio así como va, básicamente. Se encargan de percibir el dolor y a grandes rasgos sí, todos estos se encargan del tacto y sus especificaciones, vaya. Ahora, ¿existen otros sentidos? Sí, son percepciones complejas basadas en la interpretación interna. ¿Por qué? La propiocepción es el sentido que nos ayuda a sabernos nosotros mismos. ¿A qué me refiero con esto? Si tú en este momento que estás viendo este video tienes la pierna flexionada, la propiocepción es lo que te ayuda a saber que tu pierna está flexionada. Se apoya un poco del tacto, porque como decía, los sentidos o los receptores de los sentidos tienen una característica de adaptación. Es decir, cuando tú te estás poniendo el pantalón en las piernas, sientes cuando te estás poniendo el pantalón. Sin embargo, esos receptores se adaptan a esta sensación de forma que ya no lo estás interpretando de forma consciente. Es decir, tienes el pantalón puesto, pero ya no lo sientes hasta que alguien te dice que sientas el pantalón en la pierna, o que sientas cómo tienes la pierna, si está flexionada o no. En este caso, la propiocepción se va a apoyar del tacto, de la presión, de la temperatura, del tacto suave, del tacto del tacto profundo, para poder establecer una imagen mental de cómo está tu pierna sin siquiera verla. En el caso del equilibrio, este se vale del tacto, en algunos casos, aunque principalmente se va a valer de la audición. De hecho, este sentido principalmente está muy relacionado al equilibrio, pero también se va a valer de la vista y en última instancia del tacto.
De hecho, aquí está la explicación de por qué algunas personas cuando se encuentran en un estado etílico buscan pues, hacer tierra, por así decirlo, con una mesa, con una pared, para que el tacto los ayude a entrar en equilibrio. Si una persona es privada, ya sea momentáneamente o de forma permanente de su visión, va a tener algunas complicaciones con el equilibrio, aunque es más común que la pérdida de audición pues afecte más el equilibrio, ¿no? Entonces, para la percepción de equilibrio, el cerebro va a interpretar todo lo que pueda de todos los sentidos para poder establecer una imagen mental igualmente de dónde se encuentra, si se encuentra en qué estado de... Si se encuentra en estado de postración, de bipedestación, perdón, o si se está cayendo, si se está ladeando, etc. Y esto ha sido todo en esta presentación. Muchas gracias por su atención. El recurso, de esta presentación lo van a tener en el Moodle en versión PDF. Nos veríamos en la unidad 5, que sería la última unidad, y que estén muy bien.